Amén, Jesús es el Señor, agradecidos de Dios por una oportunidad más a través de este medio. Seguimos orando por esta situación que estamos pasando. Queremos decirle, amados hermanos, que el Señor está con nosotros, el Señor nos está acompañando en toda esta travesía y sin duda Él lo que quiere es fortalecernos, llevarnos a ser más fieles a Él en su camino. Y bueno, hermanos, sabemos que hay situaciones difíciles, muchos hermanos pasando dificultades, pero estamos orando para que el Señor nos dé la salida a esta situación y podamos salir fortalecidos en el Señor. Queremos recordarles que pueden interactuar con nosotros a través de @iglesiaencaudare por Instagram. Y no se olviden de colocar el me gusta después de haber visto el mensaje, oído el mensaje. Para nosotros es importante que ustedes puedan colocar esto para que esta palabra tenga mayor alcance, otras personas puedan escucharle, porque creemos que Dios nos está hablando y nos está ayudando a través de esta palabra. Seguimos con nuestro estudio de el Ministerio Nuevo Pacto. Ya gracias al Señor estamos en el mensaje 21, que se titula Servir en Resurrección. Bueno, ese es el tema, el título pequeño, porque a la verdad es la realidad de la resurrección en el ministerio del Nuevo Pacto. Un tema que es bien importante que podamos revisar hoy. Nosotros vimos en los mensajes pasados, alabado sea el Señor, el bloque de 4 mensajes donde el Señor nos habló de la gloria relacionado con la unidad, el amor, la verdad y la justicia. Alabado sea el Señor. Y allí vimos claramente que la gloria es una expresión práctica en nuestro vivir, que resulta de nuestra comunión con el Señor en el lugar santísimo. Y esto nos muestra entonces que todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra tiene un objetivo. Tiene el objetivo de que haya una realidad en nuestro vivir. Es decir, que la palabra y lo que Cristo hizo haga un efecto en nosotros, produzca algo en nosotros. Y es por eso que hoy queremos hablar de la realidad de la resurrección, de servir en resurrección. Alabado sea el Señor. Y quisiera que leyeran conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el versículo que enmarca este mensaje. Y quisiera entonces que fuéramos, para entrar ya en lo que es la resurrección, al libro de Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice de la siguiente manera, Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí vemos que el apóstol Pablo menciona una experiencia con la muerte y con la resurrección del Señor Jesús. Y es importante para nosotros percibir que lo que la palabra nos muestra no es simplemente para que tengamos un conocimiento, sino para que tengamos una experiencia. Porque esa experiencia es la que realmente va a marcar nuestra vida, va a marcar el camino que el Señor nos trazó en este precioso ministerio del Nuevo Pacto, donde nosotros somos aquellos que llevan adelante este ministerio. Pero para ello necesitamos experimentar. Entonces, Pablo le dice a los corintios, en el capítulo, alabado sea el Señor, capítulo 1, versículos 23 y 24, comenzamos la carta a los Corintios con Cristo en la cruz, Cristo crucificado, alabado sea el Señor, capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios
y sabiduría de Dios. Este libro de 1 Corintios comienza con un Cristo en la cruz, pero maravillosamente termina con un Cristo resucitado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor. 15:4 dice: y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y aquí es donde Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, comienza a mostrarle a los hermanos lo que él experimentó, lo que él recibió y lo que él dio a los corintios y nos da a nosotros como evangelio. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, versículo 4, y fue sepultado y fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Alabado sea el Señor. Aquí vemos entonces que Pablo muestra lo que él recibió. Habla de la muerte del Señor por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Del versículo 4 al 6, vamos a leer el 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí muestra entonces Pablo un proceso que le fue mostrado como una realidad. O sea, el evangelio que hemos recibido, la palabra que nos ha sido predicada, es una palabra que es real. Y es una experiencia en Cristo que quiere ser transmitida a nosotros como realidad. Por eso Pablo habla aquí de que no creímos en vano. Aquí vemos los siguientes asuntos. Primero, Cristo muere por nuestros pecados. Eso es una realidad. Nosotros lo hemos experimentado al haberle recibido. Hemos aceptado su muerte. Primeramente la aceptó Dios y nosotros también la hemos aceptado como una realidad. Para muchas personas quizás la muerte de Cristo no tenga valor. Quizás la muerte de Cristo no sea una realidad, pero para nosotros es una realidad. Sigue diciendo, fue sepultado. Bendito sea el Señor. El Señor fue sepultado, murió de manera real y venció a la muerte, aleluya, porque fue resucitado. O sea, el Señor no se quedó en la muerte. Él pasó por la muerte, estuvo 3 días en el Hades, como lo muestra la palabra, y al tercer día el Señor resucitó. Eso es una realidad. Yo quiero enfatizar esto. No es un asunto simplemente de tenerlo como un conocimiento, sino que es una realidad. Y después de haber resucitado, Él aparece. Alabado sea el Señor, como lo dice el versículo 5 y lo dice el versículo 6. Es importante entonces estos 4 asuntos. El Señor muere por nuestros pecados, es sepultado, resucitado y aparece. Bendito sea el Señor. Quiera el Señor que esa sea nuestra experiencia con el Evangelio, porque en esto consiste el Evangelio. El Evangelio consiste entonces en que Cristo murió por nuestros pecados. En este contexto, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y una vez resucitado, apareció. Y alabado sea el Señor, que el Señor sigue apareciendo. Quiere el Señor que se nos aparezca hoy a nosotros, en el día del Señor, que podamos experimentar esa aparición del Señor en nuestra vida, consolándonos, dándonos vida, dándonos valor, dándonos fuerza, dándonos fe, que nuestra fe no falle, que nuestra fe no se debilite por las situaciones que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Estas 4 verdades tienen que llegar a ser nuestra realidad, experimentándola
Y lo vamos a ver más adelante, bendito sea el Señor. La resurrección manifiesta la victoria de Cristo sobre la muerte y sentencia su fin. La muerte era el elemento por el cual Satanás tenía cautiva a la humanidad. El Señor vence a la muerte a través de la resurrección. Bueno, porque Él es la resurrección. Juan capítulo 11, versículo 25 dice que el Señor es la resurrección y la vida. Él es la resurrección. Y Él en resurrección venció la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que la palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. La muerte no pudo retener al Señor, y el Señor se levantó de los muertos y resucitó. Alabado sea el Señor. Y Él es la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 15, versículo 26 de 1 Corintios. Dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bendito sea el Señor. El Señor, una vez que resucita, vence a la muerte y por otro lado declara que ésta va a ser destruida. Infelizmente todavía la muerte opera en nuestro medio por causa del pecado. Nuestro cuerpo está bajo el juicio del pecado. Está bajo el y nuestro cuerpo experimenta muerte. Pero un día, aleluya, el Señor nos levantará de los muertos si habremos dormido, o nos levantará en gloria cuando Él regrese si no hemos dormido. Bendito sea el Señor. Más adelante vamos a ver eso. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, la parte A, nos muestra el fin de la muerte. Aleluya. Esta muerte tiene un fin. Ya fue declarado por la resurrección del Señor y por la palabra. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Alabado sea el Señor. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Bendito sea el Señor. Y esta victoria del Señor al resucitar es nuestra victoria. Porque la resurrección no solamente fue para manifestar el poder de Dios sobre la muerte y sobre el enemigo, nuestro enemigo, sino que esta resurrección nos trajo vida. Porque fue una manifestación del poder de Dios, pero por otro lado también fue la liberación de la vida de Dios que estaba en Cristo para producir muchos hijos. Bendito sea el Señor. Y es por eso que la resurrección necesita ser experimentada por nosotros de manera práctica, como hablamos de la gloria. La gloria es un reflejo, es una expresión. Pero en la práctica se manifiesta en unidad, se manifiesta en amor, se manifiesta en verdad, se manifiesta en justicia. Todo lo que Dios hizo hoy puede ser real para nosotros en nuestra experiencia, y lo vamos a ir revisando en el transcurso de este mensaje. Bendito sea el Señor. Quisiera leer con ustedes Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 13 del capítulo 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, estos versículos nos muestran que hubo un hecho en Cristo a través de su resurrección. Somos sepultados en el bautismo. Cuando fuimos bautizados de manera física, nosotros cuando bajamos a las aguas, recuerdo en mi experiencia que yo dije ese día: muero para el mundo y vivo para Cristo. Porque esa sepultura o esa simbología es una realidad
o debe ser una realidad en nuestro vivir. Y por ello debemos luchar. Debemos luchar para que eso que el Señor hizo, porque fuimos sepultados y cuando salimos debió salir el nuevo hombre, el que vive para Cristo, el que vive para Dios. Y eso debe ser un proceso diario en nuestra vida. Nosotros necesitamos luchar para que eso sea una realidad, que ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos para Cristo. Eso es parte de la experiencia de resurrección. Y el versículo 13 es crucial, porque el versículo 13 nos muestra que no podemos ya más presentar nuestros cuerpos para la iniquidad, para el pecado, para instrumento de injusticia, como lo fuimos en el pasado, sino que debemos presentar nuestro cuerpo, nuestro ser, para el servicio a Dios, bendito sea el Señor, como vivo de entre los muertos. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque el mundo está lleno de muertos. Usted ve mucha gente caminando por allí, pero quien no haya sido regenerado está muerto. Por eso dice la palabra que una vez que hemos creído, hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque la vida de Dios entró en nosotros y esa vida nos está vivificando. En la medida que nosotros le damos oportunidad a esa vida trabaja en nosotros y nos va vivificando. Nos va haciendo cada vez más del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es necesario que nosotros experimentemos este proceso. En el bautismo fuimos bautizados a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el objetivo por el cual debemos experimentar la resurrección en nuestra vida práctica. Bendito sea el Señor. La resurrección tiene el poder y es capaz de conducirnos a una vida santa, una vida real, una vida de piedad. Vamos a leer segunda de Pedro, alabado sea el Señor, capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, muy importante. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero resaltar en el versículo 4, dice que a través de la resurrección, a través de la liberación de esta vida, en la resurrección, nosotros fuimos participantes o llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, la vida de Dios entró en nosotros en resurrección. Eso es sumamente importante. Usted no está en una religión. Usted no vive en una religión. Usted no cambió de religión. No, usted, cuando recibió al Señor como su Salvador, usted recibió una vida nueva. Una vida que es la vida divina. Alabado sea el Señor. Usted hoy tiene la vida humana y tiene la vida divina. Por eso usted es un hijo de Dios y es por eso que el poder de la resurrección produjo esto. Algo maravilloso, un milagro maravilloso. Dios como vida entró en nosotros a través de la resurrección. Bendito sea el Señor. Y lo otro es que esta resurrección, esta vida se va desarrollando, según vemos aquí en los versículos. No tenemos tiempo para detallar todos estos versículos, pero el resultado en el versículo 8, que también quiero resaltar, es que estas cosas abundando, es decir, cuando esta vida está en desarrollo,
Cuando esta vida no se detiene, que es algo que vamos a revisar ahora, porque este proceso se puede detener, pero si nosotros no permitimos que ese proceso se detenga en nosotros entonces nunca estaremos ociosos, siempre estaremos activos, sirviendo al Señor, siempre estaremos activos buscando crecer, buscando desarrollar esta vida en nosotros. Alabado sea el Señor. Y dice dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra conocimiento se refiere a experiencia. En cuanto a la experiencia con nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que estas cosas desarrollándose en nosotros nos van a llevar a tener experiencia con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante entender que esta resurrección tiene ese poder de darnos la vida y de que esa vida se desarrolle. Ahora, cuando nosotros estudiamos el libro Romano, los hermanos deben recordar, los que siguieron este estudio de Romanos con nosotros vimos que en nosotros hay leyes que operan y que de alguna manera logran objetivos positivos y objetivos negativos en nosotros. Quisiera leer entonces Romanos capítulo 8, versículo 2 con ustedes. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí encontramos entonces la ley del pecado y encontramos la ley de la muerte. ¿Cómo operan estas dos cosas en nosotros? Bueno, la ley del pecado nos quiere hacer practicar lo que no debemos. Capítulo 17, versículos 17 y 18 de Romanos. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos nosotros cómo opera la ley del pecado. Nos lleva a hacer lo que Dios no aprueba. Esa es la operación de la ley del pecado en nosotros. Ahora aquí aparece la otra ley, la ley de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y la ley de la muerte tiene como objetivo neutralizarnos. Es decir, que no hagamos nada para Dios. Una nos lleva a hacer lo contrario a Dios, que es la ley del pecado. Y la otra ley nos lleva a quedar inertes, o sea, muertos. Sabemos todos que un muerto nada siente, nada sabe, nada hace. Y eso es lo que quiere operar la ley de la muerte en nosotros. Nosotros necesitamos, amados hermanos, entender esto. Muchos de nosotros queremos o estamos conformes con simplemente vivir una vida moral y creemos que no estamos pecando o realmente no somos practicantes del pecado, pero tampoco estamos sirviendo al Señor, tampoco estamos cooperando con el Señor. Y en esa condición podemos decir con toda certeza que estamos en muerte, porque algo impidió, algo detuvo el proceso de desarrollo de lo que está en Pedro, primero en Pedro, porque dice que es de nuestra parte poner diligencia para que estas virtudes se añadan a nosotros y logren un objetivo, que estemos fructíferos en el Señor. Entonces Satanás hace un trabajo para neutralizar nuestro servicio a Dios y usa la muerte. ¿Cómo viene la muerte? Con desánimo, algo que se llama depresión, que a la final es muerte, ¿cierto? Muchas cosas que nosotros queremos hacer para Dios, al final no las hacemos, no tenemos la fuerza, tenemos opiniones, tenemos argumentos, situaciones que pasan entre nosotros,
entonces finalmente eso se convierte en una muerte que nos inhabilita para Dios. Bendito sea el Señor. Y es por eso que necesitamos vencer la muerte. La muerte, a la luz de la palabra, tiene dos aspectos. Un aspecto positivo en cuanto a que hay cosas en nosotros que deben morir. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 nos muestra uno de los aspectos positivos de la muerte. Capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, de alguna manera, la muerte tiene que operar en nosotros. Más adelante vamos a ver eso con más detalle, cómo es que la muerte opera para bien. Pero por otro lado, la muerte opera de manera negativa, haciéndonos personas inútiles para Dios. Fuimos libertados del pecado, tenemos la capacidad de servir a Dios. Dios nos dio su vida, su naturaleza. Hoy somos participantes de su naturaleza. Tenemos todo para poder servir a Dios. Sin embargo, no lo hacemos, porque tenemos situaciones que no queremos tratar y simplemente quedamos inertes. Muchas veces queremos estar en la casa y servir a Dios desde la casa, porque no soportamos a los hermanos o porque no soportamos determinada situación. Y todo eso es muerte. Terminamos inhabilitados para practicar lo que el Señor nos ha hablado. En Romanos capítulo 7, versículos 9 y 10, quisiera que lo leyeran conmigo. Dice, y yo sin ley vivía en tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, esto quiere decir que lo que condenaba al hombre era la imposibilidad de practicar la palabra. Y eso era una muerte. Aspecto negativo. De igual manera pasa con nosotros. Nosotros terminamos convenciéndonos de que no podemos, porque simplemente no queremos perdonar, no queremos aceptar ciertas cosas, y terminamos vencidos por la muerte, amados hermanos. Es por eso que necesitamos identificar a la muerte para poderla derrotar a través de la vida de resurrección. Bendito sea el Señor. Usted necesita entender que cuando usted comienza a dejar de servir, cuando usted comienza a darle oportunidad a sus argumentos, a sus prejuicios, para detener el servicio o lo que Dios le entregó, usted está entrando en una condición de muerte. Y termina muerto, estando con vida, teniendo la vida de Dios dentro, pero en su condición de muerte. ¿Por qué? Porque usted no le permite a esa vida vencer la muerte. Entonces es necesario que nosotros entendamos algo. La muerte tiene un poder si nosotros no activamos el poder de la resurrección. Recuerde, la resurrección vence la muerte, pero es necesario aplicarla a nuestra vida. Bendito sea el Señor. En la salvación que Dios preparó para nosotros, podemos ver este asunto con relación a la muerte, las tres etapas de la salvación, que son espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el Señor. Entonces, con relación a la acción de la muerte, según de Corintios capítulo 1, quisiera que lo viéramos allí, versículo 10, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aquí vemos entonces las tres etapas de la salvación: en el presente, en el pasado y en el futuro. Bendito sea el Señor. En el pasado, cuando creímos, fuimos salvos de la condenación de la muerte. Juan 5:24. No podemos dejar de leerlo porque es muy importante. Juan capítulo 5, verso 24.
5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez que hemos creído, fuimos salvos de la condenación de la muerte. Eso fue en el pasado. Hoy, en el presente, el Señor también nos está salvando del poder de la muerte. Fíjese, en el pasado fuimos salvos de la condenación de la muerte. En el presente somos salvos del poder de la muerte. Señor Jesús. Podemos leer Salmo 56:13. Me gustó mucho cuando revisaba este mensaje. El Señor me dio este pasaje en el Salmo 56, versículo 13. Bendito sea el Señor. Maravillosa la palabra de Dios, porque ella nos revela lo que realmente necesitamos para caminar en este mundo. ¿Qué haríamos nosotros, amados hermanos, si no tuviésemos la palabra del Señor? Salmo 56, versículo 13. Dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Bendito sea el Señor. Este pasaje es maravilloso. Nos muestra que el Señor nos está librando del poder de la muerte hoy. Porque infelizmente tenemos que decir que la muerte aún tiene poder sobre nosotros. Y es por eso que necesitamos estar claros para que ella no gane ventaja en nuestra vida cristiana, ni en nuestra vida de iglesia, sino que ella sea totalmente destruida por el poder de la resurrección. Que nosotros podamos percibir cuando la muerte está operando y podamos activar en nuestro espíritu ese poder que la vence. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 5, con relación a la salvación presente, al aspecto de la salvación presente. Recuerde, en el pasado fuimos librados, fuimos salvos de la condenación de la muerte. Y en el presente somos salvos del poder de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros somos libres. Ya no somos esclavos del temor a la muerte, porque el Señor ya nos salvó. Y en el futuro seremos salvos de la presencia de la muerte. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Importante también que podamos leer este pasaje en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice de la siguiente manera: 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea el Señor. Y esta salvación es la que Dios está operando en nosotros. Entonces, no hay problema con la muerte en el pasado. No tiene poder sobre nosotros, aunque parezca ganar, como dice un himno, porque algunos de nosotros experimentaremos morir físicamente. Aunque eso pase, sabemos que el Señor nos va a levantar. En el futuro, nuestro cuerpo será transformado y la muerte ya no existirá más cuando estemos con el Señor. El problema lo tenemos ahora en el presente. Y es por eso que necesitamos identificar claramente esto, para que el poder de la muerte no pueda operar en nosotros. Ahora, en el aspecto positivo, es importante que nosotros veamos que sin muerte no hay resurrección. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículos 36 y 37. Dice de la siguiente manera: bendito sea el Señor. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Esto nos muestra entonces, porque Pablo usa este punto de la semilla para mostrar la resurrección. Y realmente es importante que nosotros podamos ver que el Señor era una semilla. Juan 12:24 dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, mostrando que el Señor era esa semilla que iba a producir los muchos frutos que somos hoy todos sus hijos y los que aún faltan por ser añadidos a esta salvación maravillosa. Entonces, aquí Pablo comienza a hablar de la semilla o la simiente que es sembrada, pero que resulta en algo nuevo, que resulta en resurrección, que resulta en algo maravilloso. Después de la muerte viene la victoria de la resurrección. Entonces, nosotros vemos la parábola, vemos en Mateo 13, vamos a Mateo 13, para ver allí entonces lo que el Señor nos muestra a través de esta palabra maravillosa. Mateo 13, podemos leer el versículo 3. Dice de la siguiente manera, Mateo 13, 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió para sembrar. La primera semilla que fue sembrada fue el Señor Jesús y resultó en mucho fruto y en resurrección. Esta semilla es la palabra de Dios, según Marcos capítulo 4, verso 14. ¿Sí? Me gustaría leerlo porque es importante que nosotros podamos estar claros. Marcos 4, 14. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y aquí la palabra es sembrada en nosotros, en nuestros corazones. Cuando usted lee la parábola, no tenemos el tiempo para leerla completa, usted ve que esa semilla, que es la palabra que el Señor Jesús sembró en nosotros. El Señor Jesús es la semilla que brota para producir, que resucita, que germina para producir la iglesia. Pero el Señor Jesús en su ministerio nos siembra la palabra. Y esa palabra sembrada en nosotros nos convierte también en semillas. Es lo que dice también la parábola de Mateo 13 relacionada a la cizaña y al trigo y la cizaña. Eso está en el versículo 24 al 30. Pero vamos a leer solamente el versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esa buena semilla, cuando el Señor explica la parábola del trigo y la cizaña, muestra que somos nosotros. Versículos 37 y 38. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Mostrando entonces este asunto que la semilla que fue sembrada somos nosotros. Pero a su vez en nosotros fue sembrada la palabra. Alabado sea el Señor. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, muestra la calidad, bendito sea el Señor, de esta semilla, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, esta palabra que fue sembrada en nosotros nos convierte en la buena semilla. Y esa buena semilla resulta en todo aquello que fue sembrado en nosotros, que es la palabra incorruptible. Finalmente el Señor nos lleva entonces a ser esa semilla que produce muchos frutos, porque lo importante de una semilla no es la semilla en sí, sino el fruto que ella produce. Ella necesita germinar. Entonces, el Señor Jesús fue la primera semilla que fue sembrada a través de su muerte
y de su resurrección. Vemos un asunto importante en 1 Corintios 15 que Pablo le deja a los hermanos como parte de este evangelio glorioso. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, pero no se quedó en la muerte. Él fue sepultado, y después de que fue sepultado, Él resucitó y luego se apareció. Y ese mismo proceso debe ocurrir en nosotros, en la vida de la iglesia y en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida con los hermanos. Debe producirse ese fruto maravilloso que es la palabra que está en nosotros, que fue sembrada y que nos convirtió en esa buena semilla que hoy puede dar muchos frutos. Alabado sea el Señor. Y es por eso que la vida de resurrección es una realidad en nosotros cuando la experimentamos de esta manera que estamos viendo hoy. Lo primero que experimenta esa semilla es que es sepultada, es enterrada. Nosotros estamos hablando de servir en resurrección, de servir a Dios con una vida transformada, una vida nueva, en ese proceso. Sabemos que cometemos errores, que tenemos dificultades, pero una vez que identificamos la muerte, nosotros podemos aplicar la vida de resurrección a través del disfrute de la palabra, a través de la oración, a través de los himnos. No permitir que la muerte opere en nosotros y nos neutralice y nos lleve a ser infructíferos. Cuando el Señor nos dio una preciosa semilla, nos hizo ser una preciosa semilla para que hoy nosotros podamos fructificar en nuestro servicio a Dios. Entonces, lo primero que necesitamos ver y experimentar es el proceso de ser sepultado, ser enterrado. ¿A cuántos de nosotros les gusta servir sin ser visto? A casi todos nosotros nos gusta que se nos valore nuestro servicio. Y no estamos diciendo que no es legítimo eso. Por el contrario, debemos valorar el servicio de los hermanos. Pero en nuestra experiencia no debemos reclamarlo si eso no ocurriera. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, muchas veces no nos gusta ocultarnos, nos gusta más bien exhibirnos. Y cuando no somos reconocidos, entonces nos molestamos. Un servicio en resurrección es aquel que sirve, no importa si lo reconocen o no lo reconocen. El Señor Jesús, en este pasaje de Juan 12:24, Él había hecho un milagro y lo andaban buscando. ¿Para qué? Para gloriarlo, y el Señor le dijo, no es el momento. Aparte de que la gloria que yo voy a recibir no es de este mundo, es una gloria que viene del Señor. Entonces, este principio es importante, sepultado. Gracias, Señor, que no se quedó sepultado, Él resucitó. Y esto habla entonces de que una vez que nosotros experimentamos en nuestro servicio restricciones y muchas veces maltrato, en algún momento la vida que está en nosotros va a germinar y va a romper todos los obstáculos. La vida de resurrección rompe todos los obstáculos, rompe todas las adversidades. No se deja menguar por situaciones difíciles. En este momento que estamos pasando dificultades, que estamos realmente restringidos por muchos lados, nosotros necesitamos que esta vida de resurrección surja con mucha fuerza y no permitamos que la tristeza o el desespero, la ansiedad tome control, porque entonces empieza a haber en nosotros dificultades como crisis de pánico, no podemos dormir, se nos quita el apetito, entramos en un estado terrenal totalmente y el enemigo entonces toma ventaja y nos puede enloquecer. Pero alabado sea el Señor que tenemos esa vida que resucitó y que vence toda adversidad. Yo no sé si usted ha visto a veces en las aceras que sale una matica. Esa matica le cayeron piedras, le cayó cemento, le cayó un poco de cosas, la gente lo pisa, pero ella sigue, la vida busca salir de en medio de la adversidad. Lo más hermoso de todo esto es que una vez en resurrección el Señor apareció. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que queremos hoy, que el Señor aparezca en nosotros, que Él pueda ser visto en nosotros. Y ese ser visto en nosotros está muy relacionado con nuestro servicio. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros estamos en resurrección, Colosenses 3:1,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, poner la mira donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Alguien que sirve en resurrección, entonces tiene la mira siempre en las cosas de arriba. Por otro lado, es importante que nosotros podamos entender que para que este principio de resurrección, para que este poder de la resurrección opere en nosotros, hay cosas que deben morir en nosotros. Y ahí es donde está el versículo 5 de Colosenses. Hace morir pues las cosas terrenales. Hace morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, amados deseos y avaricia, que es idolatría. Bendito sea el Señor. Todas estas cosas deben morir en nosotros, Señor Jesús. Y en el capítulo 15 de 1 Corintios nos muestra algo que no podemos dejar de mencionar. Capítulo 15, versículo 19, dice el apóstol Pablo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este pasaje nos muestra que aunque estamos en esta tierra y dependemos de muchas cosas en esta tierra, nuestra vida no puede ser solo depender de las cosas de esta tierra, sino que necesitamos poner la mira en las cosas de arriba, lo que leímos hace rato. Alguien que vive en resurrección, que experimenta la vida de resurrección, supera estas adversidades. Hoy nosotros necesitamos esa experiencia, bendito sea el Señor. En el versículo 58 del capítulo 15, Pablo nos dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Bendito sea el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, en principio, alguien que vive en resurrección no pone su esperanza en esta tierra. Pone su esperanza en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pone su esperanza en las cosas que no se ven, pero que son reales y verdaderas. Una vez que entramos en la presencia del Señor, nosotros podemos experimentar que todo lo que no vemos, pero que Dios nos habla en su palabra, es real, porque es algo que sucede dentro de nosotros. Tercero, es alguien que no deja de servir al Señor. Es alguien que permanece firme, alguien que permanece constante, es alguien que crece. Alabado sea el Señor. Son tres cosas importantes que muestra este versículo 58. Dice: firmeza, constancia y crecimiento. Alabado sea el Señor. Sabiendo que nuestra entrega y nuestro servicio a Dios no es en vano. Y que esta muerte que opera de manera positiva resulta en resurrección. Y que esta muerte que quiere operar de manera negativa es vencida por la vida de resurrección. Y no nos permite detenernos en la obra que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Alabado sea el Señor. Y comienza 1 Corintios capítulo 16 de una manera maravillosa. En cuanto a las ofrendas de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleve vuestra donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bendito sea el Señor. O sea, aquí nos muestra en el versículo 16, del 1 al 4, con relación a Colosenses 3, versículo 1 y 2, de que alguien que vive en resurrección vence la usurpación del enemigo por las cosas de esta tierra. ¿Qué es lo que más nos atrae en esta tierra? Es tener cosas. Y para tener cosas se necesita el dinero. Y muchas veces nosotros, porque Dios es bueno, muchas veces nosotros no consideramos esto como prioridad, el ofrendar. Y ofrendar primero es el privilegio de los pobres.
No es un asunto de tener, es un asunto de corazón. Segundo, nos muestra la salvación que Dios nos ha dado de la usurpación. Porque el dinero es mostrado como un ídolo llamado Mamón. Y este ídolo ocupa el corazón de las personas. Y las personas, mientras más tienen, a veces más quieren tener. Y todo lo que usted tiene que no necesita es algo que usurpó su corazón. Por eso necesitamos ver que servir en resurrección es haber vencido la usurpación del dinero, la usurpación de este Dios en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todas las iglesias en Venezuela. Todas las iglesias en este país han aprendido a ofrendar. A pesar de toda la situación que hemos vivido durante todos estos años, podemos decir que muchos santos han sido maravillosamente victoriosos en este sentido. Han vencido a este ídolo. Y esto es una característica de servir en resurrección. Una persona que está despojada, que da aún más allá de su fuerza, como los macedonios. Alabado sea el Señor. Dios bendiga las iglesias en Venezuela. Bendiga todas las familias representadas en la reunión del día de hoy, en toda Venezuela y en todo lugar que nos escuchan nuestros amados hermanos. Alabado sea el Señor. Seguimos en el versículo 16. Versículo 5, porque aquí comienza entonces a verse lo que es servir en resurrección. Vamos a leer del 5 al 12. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Bendito sea el Señor. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí vemos en estos versículos, ya no tenemos mucho tiempo para detallar, pero puedo decirles lo siguiente. Alguien que sirve en resurrección ama la comunión, ama estar con los hermanos, no es individualista. No le gusta estar solo, no le gusta hacer cosas solo, no le gusta llevarse la gloria solo, le gusta estar con los hermanos. Bendito sea el Señor. Alguien que sirve en resurrección, sirve con alegría. Nunca está quejándose que por qué me mandaron a mí, que por qué no va fulano, que por qué no va sultano, que siempre yo. No, sirve con alegría. Está contento de estar con los hermanos. Quiere permanecer siempre con los hermanos. Bendito sea el Señor. Es corporativo. No es una persona individualista, ni es una persona que quiere siempre estar en el primer lugar. Aprovecha las oportunidades que Dios abre puertas. Aprovecha la oportunidad a pesar de que cada vez que Dios abre puertas el enemigo se levanta. Pero él está vencido en el nombre de Jesús. Y el Señor nos ha abierto muchas puertas en Venezuela a través de esta situación, en el Caribe, en toda América del Sur, en África, en Europa, en Norteamérica. Dios bendiga a todas las iglesias en toda la tierra. Aunque haya adversidad, aunque haya dificultades, el Señor salió venciendo y para vencer. Uno que sirve en resurrección no desaprovecha las oportunidades. Es inclusivo. Mire, menciona a Timoteo, menciona a Apolo. Ahí vemos claramente que Pablo no era una persona que estaba compitiendo. Él estaba por el evangelio. Nosotros no podemos competir. Nosotros debemos ser diligentes, buscar la excelencia, pero para Dios, no para que nosotros seamos gloriados o para que nosotros seamos exaltados. Por el contrario, para que Dios sea exaltado. Las personas al ver nuestro servicio glorifiquen a Dios y no nos glorifiquen a nosotros. Porque la glorificación que nosotros tendremos le corresponde a Dios dárnosla. Nosotros debemos ser aquellos que glorifican a Dios a través de nuestro servicio.
y no buscar nuestra propia gloria. Pablo no buscaba su propia gloria. Por eso él era inclusivo, es comprensivo, porque dice, Apolo no pudo ir, pero en lo que él tenga oportunidad, él va a ir. Alabado sea el Señor. Recomienda y reconoce la obra de sus compañeros. Alguien que sirve en resurrección reconoce la obra de sus compañeros, el trabajo que sus compañeros hacen. Recomienda a Timoteo, les ruega a los hermanos que lo cuiden, que lo apacienten, que lo hagan sentir bien con ellos, porque él sirve en la obra del Señor igual que yo. Alabado sea el Señor. Todos servimos en la obra del Señor en diferentes áreas y ninguno tiene más honra que otro. Todos en ese sentido el Señor nos ve por igual, y eso es importante que alguien que sirve en resurrección lo tenga claro. Bendito sea el Señor. No se detiene por las adversidades, no, sino que lucha, sigue luchando. Vamos a seguir leyendo y ya estamos terminando. Versículo 13 dice: velad, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzado. Aquí nos habla de madurez. Portarse varonilmente es asumir las cosas con madurez, con sobriedad y esforzarnos en lo que el Señor nos ha entregado. Bendito sea el Señor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Importante, el ingrediente que no puede faltar. Amor. Y el amor se define en entrega. Todo lo que se nos delegue debemos entregarnos y ser perfeccionados en amor. Muchas veces empezamos haciendo cosas que no las amamos profundamente, pero el Señor nos va dando amor en la medida que nos entregamos. Y finalmente terminamos amando aquello que el Señor nos delegó. Bendito sea el Señor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan en el Señor. Me regocijo en la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Bendito sea el Señor. Alguien que sirve en resurrección no está en rebelión. Alguien que sirve en resurrección sabe quién va delante de él y simplemente se somete. Simplemente acepta la dirección. Y si aquella persona que le está dirigiendo de repente está equivocada o tiene algún error, no aprovecha eso para señalarlo. Por el contrario, siempre la sumisión está por delante para que Dios bendiga. Bendito sea el Señor. Tenemos familias que se entregan. Reconocemos a esas familias, las aceptamos, las amamos, las acogemos, las cuidamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 19: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Aquí aparecen dos frases importantes. Anatema, que significa por un lado maldito, pero por otro lado en este contexto significa ser echado a un lado. El que no ama la venida del Señor es echado a un lado. Es decir, no es que sea desechado, sino que el Señor lo aparta para otro tiempo, que muy probable sea el tiempo de la disciplina dispensacional, que es otro tema. Pero dice, el Señor viene, Maranata, Cristo viene. Entonces hay quienes ignoran de alguna manera o no aprecian el amor por el Señor y su venida, por su vivir, no aceptan estas palabras y sencillamente viven una vida cristiana superficial. Estos el Señor los separa para un tiempo, para que ellos completen su medida. Pero estábamos aquellos, aleluya, que yo sé que son ustedes, que dicen, Maranata, Cristo viene. Estamos esperando al Señor, alabado sea el Señor. Estamos esperando su regreso para que Él nos dé la victoria. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y una epístola que es la única que termina así. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Esto quiere decir que todo lo que Pablo escribió,
todo lo que Pablo escribió en 1 Corintios, que fue duro en algunas oportunidades fue muy severo. Y todas estas palabras que el Señor habló, las habló a través de Pablo con amor. Podemos decirle, amados hermanos, puedo decir de parte de mi hermano Wilbardo y de mi parte, que todo lo que estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo por amor. Por amor a las iglesias, por amor a ustedes, porque realmente creemos que estas palabras que el Señor nos habla son de vital importancia para nuestra vida y que realmente necesitamos empezar a servir en resurrección. No más quejas, no más espacio para la muerte, no más espacio para detenernos, neutralizarnos por situaciones. Vamos a avanzar, vamos a caminar juntos, porque finalmente el Señor es lo que Él desea. Esto es lo que Él desea. Por eso, amados hermanos, el amor del Señor y la misericordia nos acompañe. Jesucristo es el Señor. Me gustaría finalizar, amados hermanos, con este versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga. Recuerden poner me gusta en el canal de YouTube con el objetivo de que muchas otras personas puedan accesar a esta palabra. Y también no olviden de interactuar con nosotros por nuestra cuenta de Instagram, @Iglesia en Cabudare. Dios los bendiga.